Pablo le encantaba la comparación del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Eso lo vimos el domingo pasado, ahí quedamos, y ya es un repasito para recordarles. Fíjense, hermano, que los miembros del cuerpo humano no discuten entre sí. Los miembros del cuerpo humano no se envidian, hermano. ¿Usted ha visto peleando el corazón con el hígado? Peleando el intestino grueso con el intestino delgado, o sea, un desmadre en el organismo, hermano. ¿O ha visto usted peleando el cerebro con el corazón, hermano? Los miembros del cuerpo humano no pelean entre sí. Cada uno tiene una función en el cuerpo, ¿sí o no? Todos los órganos del cuerpo tienen una función, los internos y los externos. Sea esta función prominente o sea humilde, pero todos cumplen una función. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, hermanos, es que el compañerismo es esencial para la existencia de la iglesia. Es necesario, hermanos, que así como funcionan los miembros del cuerpo humano, también funcionan los miembros del cuerpo de Cristo y cumplan su función tal y como Dios nos ha entregado, para que el cuerpo funcione como Dios manda. Para eso hay que estar conscientes de varias cosas. En primer lugar, tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Hay veces que nos asustamos de nuestras reacciones con respecto a los demás porque no nos conocemos. Uy, dice, nunca creí que iba a reaccionar así cuando no te conoces. ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? Y hablo de esto, hermano, en relación con el beneficio de la comunión del compañerismo entre los miembros de la congregación. Nos conocemos a nosotros mismos, hermano, cuando estamos conscientes de nuestras capacidades. Cada uno de nosotros debe saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Si no, no vamos a llegar muy lejos. Es importante, hermanos, estar conscientes de lo que podemos hacer sin pretensiones y sin falsas modestias. Es la única manera como podemos ser útiles a la iglesia y también útiles a la sociedad. Un segundo aspecto que es importante entender en relación con esto, hermanos, es aceptarnos tal y como somos. Dios le ha dado a cada uno un don, ¿sí o no? Nadie puede decir, mire, pastor, es que en realidad yo no sirvo en la iglesia porque yo no sé qué hacer, no tengo un don. Si tienes un don, Dios te lo ha dado. Así como lo tiene cada miembro del cuerpo humano, así como el corazón tiene una función, el apéndice tiene una función, la vejiga tiene una función, el pie tiene una función, el brazo tiene una función, los dedos tienen una función. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Y si tiene una función, entonces el miembro del cuerpo de Cristo no tiene que envidiarle al otro miembro del cuerpo de Cristo el don que tiene, ni sufrir por no tenerlo. Es que yo quisiera predicar como predica X plano. Y si Dios no te mandó a predicar, hermano, Él te mandó a recibir a los hermanos con bendición allá afuera en el estacionamiento, o a enseñarle a los niños. Amén. O de repente Dios te está llamando a que sirvan en el comedor infantil que pronto vamos a inaugurar aquí, ¿verdad, hermano Wilmer? Ese me hizo Wilmer. Se me escapó. Pero díganle que yo lo dije. Sí, a venir a preparar comida para los niños pobres de toda esta comunidad y darle un desayuno caliente en la mañana. Me parece una bendición eso, hermano. Aceptarse tal y como uno es tomar el don que Dios le dio y usarlo. Dice que puede ser que el resultado de eso, hermano, sea que logremos entender finalmente, que nos termine cayendo el 20, que nuestro servicio no va a ser tan lustroso como creíamos, o no tan apreciado como pretendíamos, sino que va a ser humilde. Yo decía, hermanos, la vez pasada, el domingo pasado, a razón de una ilustración, que un buen soldado no necesita ser general para ser un buen soldado. ¿Sí o no? Y un soldado raso también le puede ofrecer su vida a la patria, si se le necesita.
Y le ponía el ejemplo de los gusanos, ¿lo recuerdan? No hay comida sin las lombrices de tierra, hermanos. No hay comida. Una planta no puede sobrevivir si no hay una comunidad saludable de lombrices alrededor de ella. Las gallinas de casa, aparte de comer piedritas, se morirían de hambre si no hay gusanos, ¿verdad, hermano Mando? ¿Y qué podemos concluir de eso? Feliz el creyente que cumple con su misión tan eficientemente como la cumple un gusano. ¿Sí o no? Todas las criaturas que Dios ha hecho en este universo tienen una misión y una función. Y las criaturas menos bienvenidas a nuestros ojos son las que sostienen la creación de Dios. Todo tiene una función. Por lo tanto, el creyente debe estar consciente que debe aceptarse a sí mismo, como es, sin envidiarle a nadie los dones que otro tiene. Estoy hablando del aspecto de comunidad. Hay muchas otras cosas que se envidian y que van bien enferman y envenenan el corazón. De eso no estoy hablando. Estoy hablando del servicio a Dios, que promueve la comunión entre los santos. Y que es la expresión del apóstol Pablo en su gratitud a Dios porque esos hermanos habían sido partícipes en la comunión del Evangelio. Eso es algo hermoso. Un creyente debe hacer lo que se le pide hacer, creyendo que es tan importante lo que está haciendo, que si no la iglesia va a perder algo bueno si no lo hace. Sea recibir una persona a la puerta, sea orar por alguien en casa, sea enseñar a un niño, sea enseñar a un adulto, todo eso es importante. Todo. Es esencial en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes. También, hermanos, hay que entender que en esto de la comunión y del compañerismo trascienden los dones de Dios. ¿Sí o no? Era lo que les decía, todos tenemos un don. Así, ahí como está José con el sonido, así como está Karen con el tata ahí. No, son servicios a Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema de los creyentes? ¿No? Que a veces queremos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Insistimos en servir a Dios haciendo cosas muchas veces que no es nuestro don. Un don, hermanos, es un carisma, es un carisma de Dios. Un don de Dios, hermanos, es algo que usted y yo, por más que nos esforcemos, lo vamos a lograr conseguir. Por gestión propia. Un don de Dios, hermanos, es un extra de Dios que le pone en la vida de cada creyente para que sirva a sus hermanos. Puede ser que una persona, y ponía el ejemplo y el domingo pasado, se esfuerce, tiene habilidades para la música, estudie canto, se matricula en un conservatorio, aprenda a leer partituras, lenguaje musical, incluso puede llegar a tocar el violín. Pero nunca lo va a tocar como alguien que tiene un extra de Dios, un don de Dios, un carisma de Dios. Y les ponía el ejemplo de ese judío, de Judá Mehunim, que a los 5 años dio su primer concierto. Tenía un carisma, tenía un extra de Dios. Hay personas también, hermanos, que les gustaría trabajar con la piedra, con el metal, con el papel o con otro tipo de materiales y logre sacar con su esfuerzo algún tipo de obras o la pintura. Pero nunca lo va a hacer como el que tiene un extra de Dios, un carisma de Dios. Tenía un artesano que tiene el extra de Dios y ve que la herramienta que está tomando para tallar, para pulir, para pintar, es como que si fuera una extensión de su propio cuerpo. Ese es un extra de Dios. Puede ser también, hermano, que más de alguno quisiera mover las multitudes, predicar con poder, electrizar a las masas, animarlas, y estudie, oratoria,
expresión, lenguaje corporal y tantas cosas que hay para hacer eso. Pero jamás lo va a lograr hacer como el que tiene un extra de Dios, un carisma de Dios. Una persona que tiene un extra de Dios para hablar en público, solo sube al altar y las personas ya están pendientes de lo que va a decir. Porque tiene ese extra de Dios. Puede ser también que alguien intente expresar sus ideas escribiendo. Estudie prosa, estudie el lenguaje, estudie la lengua, su lengua materna de la mejor manera posible. Y se siente y escriba y puede lograr hacer artículos, ensayos, trozos bien redactados, pero nunca lo va a hacer como el que tiene un extra de Dios. Que solo se sienta, agarra la pluma y fluye en el papel. Usted lee lo que esa persona escribe y le es un delito, porque tiene ese carisma de Dios. Cada creyente, hermanos, tiene un don de Dios. Fíjense que estoy luchando con este cable que me ayuda a amarrarlo aquí, hermano. En realidad me lo entregaron como debe ser, pero estoy luchando. Cada creyente tiene un extra de Dios. Cada creyente lo tiene. No diga usted que no lo tiene. ¿Cómo se llama eso, hermano? Don de Dios. Tiene un extra de Dios. ¿Cómo lo hubiera hecho? Cada creyente tiene un don de Dios. No se menosprecie. Acéptese tal y como es. Conozcas, hermano. Termine aceptando que usted tiene un don de Dios. Y úselo para la gloria de Dios. Amén. El creyente también, hermanos, tiene que entender, estar convencido que Dios no le ha dado el don para lustre propio. Porque hay personas incluso que utilizan en las congregaciones, no necesariamente aquí, pero en las congregaciones, el don que Dios les ha dado como una arma de chantaje, hermano, para prestigio personal. ¿Sí o no? Y empiezan a ver a las personas del hombro para abajo, ¿verdad? Porque como tiene un extra de Dios, y como dicen en mi pueblo, es tan papo que no entiende que eso que tiene no le pertenece a él, sino que Dios se lo ha dado para que lo use, para beneficio de la iglesia también. Que no es de él, pues. ¿Entiende, hermano? Ahora subir en Mateo 25. Se me ocurre leer ahí. Mateo 25, en la sección central, está la parábola de los talentos. Aquí hay una severa advertencia, hermanos, para el creyente que sabe que Dios le ha dado un don, que intente defraudar a Dios con el ejercicio de ese don. Llegando al verso 22. Llegando también al que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y tienes, y gana otros 2 talentos. Mire qué bien está usando su don haciendo. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, subrayas en su Biblia, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, que es el Señor Jesucristo, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. Le dice a los ángeles que están ahí presentes: quítenle el talento y denlo al que tiene 10. Porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir del tiempo. Iglesia, de parte del Señor, como dice aquí,
Cada uno de ustedes es responsable de saber utilizar el don que Dios le ha dado. Úselo. Si no lo usa, está defraudando a Dios. Úselo. Use su don para la gloria de Dios. Si no hay algo que se interrumpe, hay algo que es pérdida para la iglesia. El Señor le dijo, mira, si tenías miedo y tenías un mal concepto de la persona que yo soy como Dios, por lo menos si hubieran metido dinero en el banco, muchachos, y alguna ganancia se hubiera obtenido, hablando del contexto del pueblo de Dios. Un creyente que tiene un don y no lo usa, que no viene a la iglesia, que no se congrega y que no usa su don, está haciendo perder a la iglesia. Está poniendo a la iglesia en déficit, ¿se entiende? Está haciendo entrar a la iglesia en pérdida, en rojo. Hay algo que se pierde cuando el creyente no ejercita su don. Pobre de la iglesia, que no invierte en descubrir los dones que tienen sus feligreses. Y que tampoco no abren los espacios para que esos hermanos expresen su don. A la excusa de su vida, que yo no la conozco. Aquí no está hablando de eso. Use su don. Hay un Dios que lo está viendo y le va a pedir cuentas de lo que Dios le ha dado. No va a sufrir a la iglesia. No va a perder a la iglesia. No defraude al Señor. ¿Podemos decir amén a eso? Una iglesia donde no hay expresión de dones, una iglesia que al final se va a terminar extinguiendo, va a desaparecer con el tiempo. Yo les hablaba, yo conozco iglesias de más de 100 años en esta ciudad, que ya no se reproducen por ganar las almas, sino por reproducción biológica. Por los que van naciendo y decrece por los que van muriendo. Es una iglesia de familias, de generaciones nada más. Pero que hace mucho tiempo perdieron el horizonte, dejaron de ser iglesia. Eran noticias del fin del culto de Doctrina para la Vida este jueves que estábamos reunidos aquí. Escuché una noticia que me entristeció. Tenía el testimonio de una iglesia de 232 años en Estados Unidos que literalmente se extinguió, se terminó. En Estados Unidos, que es la gran referencia, por lo menos 80 iglesias desaparecen cada mes. Cierran. Puede ser porque el pastor ha asumido echarse toda la carga y él es la estrella, o simplemente porque los hermanos se niegan a servir y les terminan muriendo. Mire, hoy está usted aquí sentado porque Dios le permitió vivir. Muchos no se despertaron. Algunos ya los están velando, otros están ahí en la morgue preparándolos para enterrarlos. ¿Por qué? Porque un corazón se paró, porque un cerebro dejó de trabajar, porque el flujo sanguíneo no llegó. Algo pasó con algún órgano del cuerpo. Igual ocurre con la iglesia. Deja de servir a Cristo y le produce un gran problema a la congregación. Algo se interrumpe de la vida de Dios en esa congregación. ¿Quiere servir a Cristo? Venga, yo le ayudo. Ahí lo ponemos. Este hermano Nancy me ayuda también. Sirva a Cristo. Amén. Hágalo. Por eso es que el apóstol Pablo, dentro de esa expresión de gratitud a Dios, incluye el aspecto participativo de la comunión, porque esa iglesia de Filipos, hermanos, le tracateaba. ¿Entiende el término? Era una iglesia viva, todos estaban haciendo algo, todos estaban en un amor entrañable y una profunda comunión. Y eso facilitaba las cosas para la extensión del evangelio y todos los propósitos de Dios. Ahí os sea Mateo 9:25. Siente que Dios le está hablando a uno. Yo no estoy hablando aquí, el Dios es Mateo 9:25. En otras palabras, hermanos, ser creyente, no se le olvide, no solamente es conocer a Cristo como Señor y Salvador, es también servirle y servir a sus hermanos, toda la palabra. Mire cómo servía el Señor a su prójimo en su ministerio terrenal.
Vamos a leer el verso 23. Mateo 9:23. Al entrar Jesús en la casa del principal, ese era el propósito, en ese momento se iba a orar por una niña que había muerto. Sí, ahí lo estoy viendo en Zoom. El principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Hola, muñeca. Pero cuando la gente había sido echada, Este café bótalo. Y esta taza dijo la chica que la tuvieran aparte. ella se levantó. Se volvió la fama de él. Cuando en Israel había funerales y moría una persona del pueblo, habían dos sectores de la sociedad que se encontraban ahí. Los primeros eran los flauteros, los músicos. Hermanos, tocaban bonito, pero tocaban chillón. Llevaban a los velorios, hermanos, así como llevan ahora a las rancheras y a todos estos, y empezaban a tocar la flauta. Y el otro sector que era contratado eran las lloronas. Las mujeres que contrataban para que fueran a llorar a los velorios. Esas mujeres, dentro de sus saberes, dentro de la cartera, siempre andaban una bolsita de cuero, con lágrimas, fíjense. Eran profesionales para llorar y agarraban las lágrimas y se las juntaban. ¿Recuerdan cuando dice el texto del salmista: pon mis lágrimas en tu redoma? De esa bolsita hablaba. El Señor dice que el Señor guarda sus lágrimas. ¿Sabe usted eso? El Señor guarda sus sufrires, no las lágrimas suyas, ¿no? Sino su sufrimiento y lo recuerda. Entonces el Señor entra a aquella casa y a aquel desmadre. Hay un montón de mujeres llorando y los que tocaban la flauta. Y le dice el Señor: sálganse de aquí. No hay razón para estar de duelo, porque aquí está la vida. Yo mismo lo digo: yo soy la resurrección y la vida. Yo creo que usted va a vivir. La niña va a vivir. Pues, abrí la hija. El Señor toma a la niña de la mano. ¿Qué pasó? A mí, ¿cuándo te lavaste el pelo, muñeca? En la clase religiosa que todo el Tienes tiempo que lavar, no al colegio. Saduceos y herodianos. Y les hace ver cómo Dios asume el compañerismo y la comunión con los que sufren. ¿Sí o no? Sí, creo. Al instante Sí. bien, que se le murió el jueves, creo que fue. la esposa o la hija al fulano, y tenemos que ir, es la obligación, porque hemos sido amigos toda la vida. Y va usted al velorio, se sienta y se encuentra con un montón de gente que usted tenía años, ¿no? Y solo en los velorios se encuentran. Una vez me tocó que hicieran un velorio. Yo miraba tenso aquello. Algo no estaba bien. Y miraba un sector de la familia por un lado, el otro al otro lado. Y uno de ellos se puso en pie así y me tapó por y me dijo: mire, aquí vemos 6 que estamos en contra de los que están adentro. Predique rápido. Díganos algo de Dios para que aquí se pueda dar una reconciliación. En el velorio, hermanos, peleando por la herencia. Quiere el enfoque de Dios de otro. Él nos mira como parte suya. Él se preocupa por nosotros. Él tiene comunión con nosotros. Estamos en Él, junto a Él. Todo lo que es de Él es nuestro. Y lo nuestro es de Él. Es compañerismo, es comunión. Están vacunando ahí en la escuela afuera. Vamos a 2 Corintios 1:7. Cuarta dosis Pfizer y la de la influenza. Yo creo que hasta las 12 estaban. Ya se deben heridos. Sí. 2 Corintios 1:7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros, hablando de los corintios, que tienen. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois en la consolación.
Aquí el apóstol Pablo toca dos puntitos del compañerismo. Compañeros en las aflicciones, pero también compañeros en la consolación. Fíjense que algunos de los hermanos de la iglesia de Corinto, tal vez la mayoría, estaban sufriendo a causa de la justicia, tanto como el apóstol Pablo. Y muy a pesar de que esta iglesia le había causado tanto dolor, tanta preocupación y sufrimiento al apóstol Pablo, él mira a los miembros de esta iglesia, de esa iglesia de Corinto, como compañeros, como asociados de él, que necesitan su ayuda, porque estaban respondiendo fielmente en medio de la tribulación mutua. Mire, hermano, cualquier persona que le estén haciendo la vida imposible en una iglesia, sinceramente busca una oportunidad para zafarse. Esa iglesia era un serio problema el que tenía, a pesar de todas las impresiones de los dones espirituales que tenía. Era un problema, había serios problemas de espiritualidad y moralidad en esa iglesia. Y habían hecho el apóstol Pablo a cuadritos. Aparte de esos problemas que les cité, estaban los falsos maestros adentro, haciendo mella en la congregación con los errores que estaban metiendo. Era como decir el momento bueno, están sufriendo, sufran. No es cierto que esa es la actitud vengativa muchas veces nuestra. Ah, que está pagando algo. Ah, es que el hermano de repente no anda bien. Ah, es que de repente hizo algo malo. Ya se compra un carrito que con esfuerzo está ahorrando y con fin se compra un carrito y me está robando. Algo está pasando. No es así. El apóstol Pablo le dice, compañeros en la tribulación, compañeros en la consolación. Vamos juntos en esto. A pesar de todos los problemas que ustedes me han causado, le dice el apóstol Pablo, los dolores que he tenido que soportar con ustedes, los dolores de cabeza y las preocupaciones que he tenido con ustedes como congregación, vamos adelante, juntos vamos a salir de esto. Mira, hermano, pasar por la tribulación, por la aflicción es necesario, es parte de la cuota de un creyente que tiene que sufrir en este mundo. Porque si no, nunca va a tener la capacidad de poder consolar a otros. Nunca. El apóstol Pablo dice, todo lo que a mí me ha pasado, todas las angustias y las aflicciones que a mí me ha tocado sufrir en la vida, me han hecho una fuente de consolación para los demás. ¿Cuántos han oído hablar de Peter Pan? Por lo menos vieron la película allá por los, ahora no sé cómo está la cosa, la imagen. ¿Dónde está? El autor de Peter Pan era Barry. Era un hombre bajito, de unos 50 a unos 56 por ahí. Era parte de una familia normal, muy normal. Si lo encontrás, le hacemos una seña, por favor, Karen, lo pones, porque quiero que lo conozcan a él y a la mamá. Era la tercera imagen de las tres que yo pedí el domingo pasado y esa fue la que no usé. Me dijo Ruth que ahí estaba. Y entonces, Barry notó algo en su madre después de que perdió a su hermano mayor. Un día ese muchacho salió a patinar, perdió el equilibrio, se golpeó el cráneo y murió. Y dice Barry su biografía, el autor de Peter Pan. Yo vi como mi madre, a razón de esa tragedia que la tocó profundamente, porque perder un hijo para una madre es una cosa demoledora. ¿Cuántas madres han perdido un hijo aquí? Levante la mano. Usted sabe, porque Jesús, aquí retornaba ya un que perdió un hijo. Y decía Barry que en vez de hundir a esa mujer, a su madre, la tragedia, le brindó una mirada tan tierna, tan dulce. Y todas las mujeres en la zona que perdían un hijo buscaban a la madre del barrio para que les consolara. Pasar por el dolor, por la aflicción, vale la pena. Y eso nos capacita para hacernos más humanos, más sensibles al dolor ajeno y para ayudar a otros
que están en aflicción. No aparece la imagen, ¿no? Bueno, sí, mientras voy hablando ahí la pongo. Acompáñenme por favor a Hebreos 2:18. Hablando de Cristo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, subraya su Biblia, para socorrer a los que son tentados. Parafraseando esto, podría leerse, por cuanto él mismo fue afligido, es poderoso para socorrer a los que están en aflicción. El medio a través del cual Cristo se identificó con nosotros, los hombres, fue por medio del sufrimiento. Para los que anotan, escriba allí, Salmo 22:22, Isaías 8, versos 17 y 18. Esos 3 versos del Antiguo Testamento nos anticipan, nos anuncian cómo el Mesías iba a identificar con los hombres. Hermano, si Cristo en su encarnación hubiese aparecido en la tierra como una persona que no podía sufrir, sería diferente a nosotros. Cuando Dios decidió salvar al hombre, envió a un hombre. No envió a un ángel, envió a un hombre de carne y hueso. Cuando los griegos hablaban de sus divinidades, la idea que ellos tenían en la relación que tenían con ellos era de indiferencia. Pero la idea que nosotros tenemos como cristianos es de identificación. Esa es la esencia de nuestra fe. Cristo se identificó con nosotros mediante la aflicción. Y porque Cristo se identificó con nosotros, es por eso que simpatiza con nosotros. ¿Sabe qué significa simpatía? No es andarle pelando los dientes a medio mundo. Los dientes fríos, como decía mi mamá. Una risa fría. Es sentir como siente el otro. Una persona no puede simpatizar con otra si no ha pasado por la realidad que ella está pasando. Una persona que nunca ha padecido una crisis nerviosa, nunca va a poder entender a una persona que está pasando una terrible crisis de nervios. Una persona que no se enferma, que gracias a Dios permanece con un promedio de salud buena, jamás va a poder entenderlo. A una persona que está cansada de tanto achaque y de tanta enfermedad. Una persona que tiene facilidades para aprender, jamás va a entender a alguien que tiene dificultades de aprendizaje. Una persona que nunca ha sido afligida en la vida, que ha vivido como encapsulada en su casa, protegida por sus padres y por sus bienes, nunca afligida en la vida, no sabe lo que es padecer hambre, jamás va a poder entender el corazón roto por una aflicción. Una persona que ha andado huyéndole a una buena relación, a un amor de cúspide, a un amor verdadero, jamás va a poder entender. Porque también así como se llega a la cúspide del amor verdadero, también se puede llegar a la llanura, al perder un ser querido. Una persona que nunca ha amado verdaderamente no puede entender esas cosas. Para poder simpatizar con alguien, hay que identificarse. Hay que pasar por esa realidad. Cristo me ha acompañado en mis aflicciones. Por lo tanto, me acompaña también en mis sentimientos. Y me puede ayudar. Amén. Cristo ha pasado, ya ha pasado sus dolores y sus quebrantos. Por lo tanto, solo Él sabe qué tipo de ayuda usted necesita. Se la puede dar. Antes de correr al político, antes de correr al amigote, a la amigota, doble rodillas y vaya a Cristo y busque su consuelo en Él.
Es un compañero que nunca abandona, nunca falla. Siempre está ahí para nosotros. ¿Podemos decir amén a eso? Por eso el apóstol Pablo estaba tan agradecido con ese compañerismo, con esa cercanía, con esa comunión íntima con los hermanos de Cristo de bien brindado. Era especial. Por eso los hermanos de Filipo le pesaban en el corazón al apóstol Pablo. El apóstol Pablo pesaba también en el corazón de sus hermanos. Hay que llorar y hay que trabajar por los hermanos que post pandemia todavía no se integran a la iglesia. Siente el peso de Dios en su corazón por ellos, hermano. Usted no sabe qué pasó, qué lo desconectó de la iglesia estos 2 años que pasaron. Hay que tener el corazón de Dios para orar por ellos y buscarlos. Y no decir a saber qué le pasó al hermano. Como dijo alguien el otro día, a ver qué le hizo el pastor. Pero no viene. No. Hay que ser compañeros en la aflicción y también compañeros en la consolación. ¿No? Es un gran aspecto de la vida cristiana. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Porque hay Dios que nos ama. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Porque hay una comunidad que nos determina. Está pendiente de nosotros. Y podemos hacer lo que esté en nuestro alcance para mantenernos unidos, no desunidos. Amén. Repite y siempre lo voy a decir. Si muchas de las dificultades que se está pasando es porque tiene la vida regresada, Dios no está en el primer lugar de sus prioridades, son sus cosas. Y le va a seguir yendo mal mientras no componga la matriz de su vida y ponga a Dios en la cúspide de sus intereses, en su compañerismo, en su comunión, en su asociación con Dios. Y a ver cómo todas las demás cosas van a caer al orden. Todas las demás cosas serán añadidas. Amén. No busques primero las añadiduras, busca a Dios y añade las añadiduras. Amén. Y debe ser la cosa. No se enojan conmigo. Quise llegar un poquito más largo, pero no pude. El próximo domingo que continúe, pues, vamos a extender un poco más la abrazada. Bueno, amante Padre, te damos gracias. Cristo, porque te identificaste con nosotros a plenitud. Dejaste, Padre, el ejercicio independiente de tus prerrogativas divinas. Dejaste tu lugar propio con Dios y te humanaste. Te envolviste en carne y viniste a sufrir y a padecer nuestras propias aflicciones. Y por esa identificación bendita, hoy simpatizas con nosotros. Tenemos a ti, Padre, con nuestras cargas, con nuestras aflicciones, con nuestros dolores, con nuestras carencias. Porque has sido compañero en nuestras aflicciones. También has sido compañero en nuestros sentimientos. Solo tú sabes cómo se siente el alma desolada, vacía y solitaria. Y puedes ayudar. Nos puede dar justo lo que necesitamos. Y no lo vas a negar. Te damos gracias, Padre, por esta carta preciosa de Filipenses, que tiene tanto que enseñarnos. Por el ejemplo del apóstol Pablo, agradecerte por ese compañerismo, por esa participación, esa coinonía, esa comunión obtenida con los hermanos de Filipo. Relate y libre a leer esta parte. Bendice esta iglesia, bendice cada hermano en sus necesidades. Cada persona que nos visita salga con algo de Dios en su corazón. Con una visión distinta, Padre, de la vida. Poniéndote en primer lugar en todo, honrándote en todo. Habla al corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que escuchen día Zoom. Para que asuman la responsabilidad de usar el don que Dios ha puesto en sus manos y no lo entierren.
no hagan sufrir a la iglesia y desconecten algo de la funcionalidad de la iglesia al mera excitación. Y lo pongan a trabajar, Padre, para que el día que tú vengas y nos damos cuenta delante de ti, nos digas, no es cierto, Señor. Así oramos y te damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que bendiga, tenga la bondad de tocarte, el hermano Lorenzo, hasta aquí para hablar de